Ellos dijeron que yo era una boca extra. La viuda Seo compró el edificio y subió el alquiler. Bienvenido y disfruta de la historia. Natalia Reyes observó su reflejo en el espejo del baño con una mezcla de cansancio y determinación. A sus 62 años, las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de décadas de trabajo incansable, de madrugadas frente a libros de contabilidad, de noches en vela junto a su esposo enfermo y de años dedicados a construir un hogar para su único hijo, Pancho. Se pasó una mano por el cabello plateado, cortado en un estilo práctico que no requería demasiada atención, y respiró hondo. Hoy se cumplían exactamente 3 meses desde su cirugía de cadera. 3 meses viviendo en el apartamento de su hijo en Madrid. 3 meses intentando no sentirse como una intrusa en lo que alguna vez fue su propio mundo. Con movimientos cuidadosos, para evitar el dolor, Natalia se apoyó en el lavabo y abrió el botiquín para tomar sus medicamentos. Allí, entre frascos de píldoras organizados meticulosamente, encontró un pequeño sobre amarillo. Lo abrió con dedos temblorosos, sabiendo ya lo que contenía. La última carta de Ramón, su difunto esposo, escrita cuando sabía que le quedaban pocos días de vida. Natalia mía, comenzaba, como todas sus cartas durante 40 años de vida en matrimonio. Nunca olvides que tu valor no depende de lo útil que seas para otros. Natalia dobló cuidadosamente la carta y la volvió a guardar. Esas palabras habían sido su faro durante los 5 años transcurridos desde la muerte de Ramón. Al salir del baño, el aroma de café recién hecho inundaba el pasillo. Natalia escuchó las voces de su hijo y su nuera, Kiana, en la cocina. Se detuvo antes de entrar, un hábito que había desarrollado recientemente para evitar interrumpir conversaciones que cesaban abruptamente con su presencia. «No puedo seguir así, Pancho». La voz de Kiana sonaba tensa, como una cuerda a punto de romperse. «Tu madre está en todas partes. No tenemos privacidad. Apenas cabemos los 4 en este apartamento, y ahora quiere reorganizar la cocina a su manera». «Es temporal, ya lo sabes», respondió Pancho con esa voz conciliadora que Natalia reconocía como la misma que usaba en las reuniones difíciles de trabajo. «La rehabilitación va bien. En unos meses podrá volver a valerse por sí misma». «¿Meses? Más meses». El suspiro exasperado de Kiana fue seguido por el sonido de una taza golpeando la encimera. «Cuando acepté que viniera después de la cirugía, pensé que serían unas semanas, no una mudanza permanente. Tenemos que establecer un límite, Pancho. Tu madre tiene su propio apartamento al otro lado de la ciudad. Puede contratar a alguien que la ayude». Natalia sintió un nudo en la garganta. El apartamento al que Kiana se refería lo había vendido hace 3 años para ayudar a pagar la entrada del piso donde ahora vivían. Nunca se lo había dicho a Pancho, esperando no preocuparlo con sus decisiones financieras. Después de todo, era lo que las madres hacían, sacrificarse silenciosamente. Con una respiración profunda, Natalia entró en la cocina con una sonrisa ensayada. «Buenos días», dijo fingiendo no haber escuchado nada. La conversación se cortó de inmediato, como siempre. «Buenos días, mamá», respondió Pancho, besándola en la mejilla. «¿Cómo has dormido?» «Bastante bien», mintió Natalia. Las noches eran largas en el pequeño sofá-cama del estudio que ahora ocupaba, un espacio que antes había sido el rincón de juegos de sus nietos. «He preparado la lista de la compra para hoy. Pensé en hacer una de mis paellas esta noche». Kiana intercambió una mirada rápida con Pancho antes de decir: «Oh, no te molestes, Natalia. Hoy tenemos una cena con amigos del trabajo. Saldremos con los niños después del colegio». «Ah, entiendo», dijo Natalia, manteniendo su sonrisa mientras sentía que algo se rompía un poco más dentro de ella. «Entonces prepararé algo sencillo, para mí». El desayuno transcurrió como cada mañana, Natalia intentando participar en la conversación mientras Pancho y Kiana discutían sus planes del día, hablando sobre reuniones y proyectos en los que Natalia no tenía lugar. Los niños, Roberto y Silvia, de 8 y 6 años respectivamente, devoraban sus cereales mientras miraban dibujos animados en una tableta. «Abuela, ¿me ayudas con los deberes de matemáticas esta tarde?», preguntó Roberto de repente,
levantando la vista de la pantalla. Antes de que Natalia pudiera responder, Chiana intervino. «Mamá y papá te ayudarán cuando regresemos, cariño. La abuela necesita descansar para su recuperación». Natalia sintió la mirada de su nieto, confundida pero obediente, y luego vio cómo volvía a sumergirse en su mundo digital. Otro pequeño rechazo, otra puerta cerrada en lo que alguna vez fue su papel en la familia. Mientras recogía los platos del desayuno, moviéndose con la lentitud impuesta por su recuperación, Natalia observó el apartamento que ella misma había ayudado a decorar, las paredes que había pintado con Pancho durante un fin de semana lluvioso, los muebles que había ayudado a elegir, sacrificando sus propios ahorros para que la joven pareja tuviera un hogar confortable, las fotografías familiares donde su imagen aparecía cada vez menos, como si estuviera desvaneciéndose gradualmente de la historia familiar. Se detuvo frente a una fotografía particular. Ella y Ramón, sosteniendo a Pancho recién nacido. Ramón, con su sonrisa amplia y sus ojos llenos de promesas, había sido el amor de su vida y su socio en todo. Juntos, habían construido una pequeña empresa de contabilidad que, si bien nunca los hizo ricos, les proporcionó estabilidad y la capacidad de dar a su hijo oportunidades que ellos nunca tuvieron. Después de la muerte de Ramón, Natalia había continuado dirigiendo el negocio sola, trabajando incansablemente hasta que la artritis y los problemas de cadera la obligaron a considerar su jubilación. El sonido de la puerta principal cerrándose la sacó de sus pensamientos. Pancho ya se había marchado al trabajo y Kiana estaba terminando de preparar a los niños para la escuela. Natalia se ofreció a ayudar, como siempre, y como siempre su oferta fue amablemente rechazada. «No te preocupes, Natalia, ya tenemos una rutina», dijo Kiana, colocando mochilas sobre pequeños hombros. «Descansa, que para eso estás aquí. Para eso estás aquí». Las palabras resonaron en la mente de Natalia como una sentencia. Para descansar, para recuperarse, para ocupar espacio, para ser una carga. Cuando la puerta volvió a cerrarse, dejándola sola en el apartamento, Natalia se permitió un momento de verdad. Sus hombros cayeron, su sonrisa desapareció, y las lágrimas que había estado conteniendo rodaron silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de claridad, de reconocimiento. Con pasos lentos pero decididos, Natalia se dirigió al pequeño estudio que ahora ocupaba. Abrió su maleta, aún parcialmente llena después de 3 meses, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que este no era su lugar. De un bolsillo interior, extrajo una carpeta con documentos y su teléfono móvil. Se sentó en el borde del sofá-cama y respiró profundamente. «Basta», se dijo a sí misma en voz baja pero firme. «Ya es suficiente». Con dedos que ya no temblaban, Natalia marcó un número que hacía años no utilizaba. Mientras esperaba, miró por la ventana hacia la plaza bulliciosa que se extendía frente al edificio, un área céntrica de Madrid que se había revalorizado enormemente en los últimos años. «Teresa, soy Natalia Reyes», dijo cuando respondieron al otro lado. «Sí, ha pasado mucho tiempo. Estoy bien, gracias. Escucha, necesito que revises algo por mí. Es sobre mis inversiones y propiedades». La llamada duró casi 1 hora. Cuando finalmente colgó, Natalia tenía una expresión que no había mostrado en meses: determinación. Se levantó ignorando el dolor en su cadera y comenzó a moverse por el apartamento con un propósito renovado. Esta vez no estaba recogiendo o limpiando para hacerse útil. Estaba observando, evaluando, recordando. Abrió un cajón de la cocina y encontró el contrato de arrendamiento del apartamento guardado junto con otros documentos importantes. Lo estudió detenidamente, confirmando lo que ya sabía. El edificio entero pertenecía a una empresa de inversión inmobiliaria que llevaba años intentando vender la propiedad completa, pero los inquilinos actuales, con sus contratos protegidos por la antigua ley de arrendamientos, representaban un obstáculo para los compradores potenciales. Natalia sonrió levemente. A veces, la vida ofrecía oportunidades disfrazadas de desgracias, y ella, que había pasado décadas gestionando números y contratos,
sabía reconocer una cuando la veía. Esa tarde, mientras la familia estaba fuera, Natalia hizo una segunda llamada, esta vez a Rafael Mendoza, el agente inmobiliario que había gestionado la venta de su antiguo apartamento. Rafael, necesito información sobre el edificio en Calle Mayor número 38. Tengo entendido que está en venta. Las siguientes 3 semanas transcurrieron con una normalidad aparente. Natalia continuaba con su rutina, preparando desayunos que nadie apreciaba, ofreciendo ayuda que nadie aceptaba, escuchando conversaciones que se detenían con su llegada. Pero algo había cambiado en su interior. Ya no sentía el dolor del rechazo con la misma intensidad. Ahora, cada mirada impaciente, cada suspiro exasperado, cada «no te molestes, Natalia», alimentaba su resolución. Una tarde, mientras lavaba los platos después de preparar una cena que solo ella comería, la familia había salido nuevamente, escuchó la puerta principal abrirse. Eran Pancho y Kiana, regresando antes de lo esperado. Se detuvieron en la entrada de la cocina y Natalia notó inmediatamente la tensión en sus rostros. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Pancho, con esa voz que usaba para las malas noticias. Natalia cerró el grifo y se secó las manos con calma. «¿Ha pasado algo?». Pancho miró a Kiana, quien asintió levemente, dándole valor. «Mamá, han pasado ya 3 meses desde tu operación y los médicos dicen que la recuperación va muy bien». «Así es», respondió Natalia, manteniendo su expresión neutra. «Creemos que quizás sea hora de que consideres otras opciones», continuó Pancho, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Este apartamento es pequeño para todos nosotros y tú necesitas tu espacio y privacidad». «Lo que Pancho quiere decir», intervino Kiana con menos tacto, «es que hemos estado investigando residencias asistidas. Hay una muy buena en Chamberí, con personal médico permanente y actividades para personas de tu edad». «De mi edad», repitió Natalia como si probara el sabor de esas palabras. «Entiendo. No es que no queramos que estés con nosotros», se apresuró a añadir Pancho, «pero no podemos ofrecerte la atención que mereces, y los niños necesitan su espacio para jugar y estudiar». Natalia observó a su hijo, este hombre que había criado con tanto amor, ahora incapaz de sostener su mirada. Pensó en todos los espacios que había cedido a lo largo de su vida, el espacio en su hogar para el estudio de Pancho, el espacio en su corazón para Kiana, el espacio en su vida para sus nietos. Y ahora el espacio físico que ocupaba era demasiado. Estaba a punto de responder cuando escuchó a Kiana murmurar algo a Pancho. No pretendía oírlo, pero las palabras llegaron claramente a sus oídos. «Es que es solo una boca extra que alimentar. No firmamos para esto». El tiempo pareció detenerse. Natalia sintió como algo dentro de ella, algo que había estado agrietándose durante meses, finalmente se rompía por completo. Pero en lugar del dolor que esperaba, sintió una extraña liberación. «Entiendo perfectamente», dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Tienes razón, Kiana, no firmaron para esto y yo tampoco». La expresión desconcertada en los rostros de ambos casi la hizo sonreír. «Casi». «Mañana mismo me marcharé», continuó Natalia. «No sé. Preocupen por mí. Tengo alternativas mejores que una residencia en Chamberí». «Mamá, no tienes que irte mañana mismo», protestó Pancho, claramente incómodo con la rapidez de su decisión. «Podemos buscar juntos, tomar nuestro tiempo». «No, hijo. Ya he tomado mi decisión, igual que ustedes han tomado la suya». Natalia se dirigió a su habitación provisional con pasos sorprendentemente firmes. «Ahora, si me disculpan, necesito hacer algunas llamadas y preparar mi equipaje». Esa noche, mientras la casa dormía, Natalia permaneció despierta en su sofá-cama, no con pena, sino con una extraña sensación de anticipación. Tomó nuevamente la carta de Ramón y la leyó bajo la tenue luz de su lámpara de noche. «Tu valor no depende de lo útil que seas para otros». «Tenías razón, Ramón», susurró a la oscuridad, «como siempre». A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara sobre los tejados de Madrid, Natalia ya estaba vestida y lista. Había empacado sus pocas pertenencias en la misma maleta con la que había llegado 3 meses atrás. Dejó sobre la mesa de la cocina una nota sencilla.
Gracias por todo. Estaré bien. Los quiero, Natalia. No mencionó dónde iría. No mencionó los documentos firmados el día anterior en la oficina de Rafael Mendoza. No mencionó la considerable cantidad de dinero que acababa de invertir. Sin despedirse personalmente, sin ruido ni drama, Natalia cerró silenciosamente la puerta del apartamento tras de sí. En el vestíbulo del edificio la esperaba un taxi. «Al Hotel Prado, por favor», indicó al conductor mientras se acomodaba en el asiento trasero. Mientras el vehículo se alejaba, Natalia no miró atrás hacia las ventanas del quinto piso donde su familia aún dormía. En cambio, miró hacia adelante, hacia el amanecer que comenzaba a teñir el cielo de Madrid con tonos dorados y promesas nuevas. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, el Hotel Prado, un establecimiento elegante pero no ostentoso en el centro de Madrid, sería su hogar durante las próximas 2 semanas. Natalia eligió una suite pequeña pero confortable, con vistas al Parque del Retiro. El precio era considerable, pero por primera vez en años Natalia no se preocupó por el gasto. Las llamadas realizadas durante las últimas semanas habían revelado algo que casi había olvidado. No era pobre, ni mucho menos. Tras la muerte de Ramón, Natalia había continuado administrando no solo la empresa de contabilidad, sino también las inversiones que ambos habían realizado a lo largo de los años. Propiedades modestas en barrios que nadie quería y que luego se revalorizaron. Acciones en empresas emergentes que Ramón, con su instinto para los negocios, había identificado como prometedoras. Fondos de inversión gestionados con la prudencia y sabiduría de quien ha conocido tiempos difíciles. La habitación del hotel, luminosa y tranquila, ofrecía algo que Natalia no había tenido en meses: paz, sin miradas de impaciencia, sin conversaciones interrumpidas, sin sentirse constantemente evaluada y encontrada deficiente. Se sentó en un sillón junto a la ventana y abrió su computadora portátil, un modelo antiguo pero perfectamente funcional. Tenía trabajo que hacer. Su primer correo electrónico fue para Teresa Alonso, su abogada y amiga de décadas. «Todo va según lo planeado», escribió. «Por favor, procede con la siguiente fase». El segundo fue para Rafael Mendoza, el agente inmobiliario. «Confírmame que todos los documentos están en orden. Quiero realizar la inspección final mañana». El tercer correo electrónico fue el más difícil. Estaba dirigido a Pancho. «Hijo, estoy bien y a salvo. No te preocupes por mí. Necesito este tiempo para mí misma. Te quiere, mamá». Breve, sin detalles, sin recriminaciones. Natalia consideró añadir más, explicar sus sentimientos, pero decidió que no. Algunas lecciones deben aprenderse sin explicaciones. Durante los siguientes días, mientras Pancho la llamaba con creciente preocupación, llamadas que Natalia respondía brevemente, asegurándole que estaba bien pero sin revelar su ubicación, ella se movía por Madrid con un propósito renovado. Visitas a abogados, reuniones con banqueros, consultas con arquitectos. Su cadera dolía menos cada día, como si su nueva determinación estuviera acelerando su recuperación física. Una semana después de su partida, Natalia se encontraba en la oficina de Inmobiliaria Solares, frente a un grupo de inversores sorprendidos y un agente inmobiliario claramente complacido. Sobre la mesa, un contrato de compra para el edificio entero en Calle Mayor número 38. 8 pisos, 16 apartamentos, un local comercial en la planta baja. «Señora Reyes, su oferta supera en un 5% a la más alta que habíamos recibido hasta ahora», dijo el representante de la empresa vendedora, un hombre de traje impecable y expresión incrédula. «Pero debo advertirle que este edificio, aunque está en una ubicación excelente, tiene varios contratos de alquiler antiguos, con rentas muy por debajo del mercado actual. La rentabilidad a corto plazo...». «Estoy perfectamente al tanto de la situación de los inquilinos», interrumpió Natalia con suavidad pero firmeza. «Y mi oferta es definitiva. Pago al contado, sin condiciones adicionales». El hombre miró a sus colegas, quienes asintieron con entusiasmo apenas disimulado.
Una venta al contado, sin financiación ni condiciones, era el sueño de cualquier vendedor inmobiliario. En ese caso, señora Reyes, creo que tenemos un acuerdo, dijo, extendiendo su mano. Natalia la estrechó con firmeza, ignorando deliberadamente la sorpresa en su rostro cuando se dio cuenta de que esta mujer mayor, de aspecto sencillo y sin la presencia intimidante de asesores financieros a su alrededor, estaba a punto de convertirse en la propietaria de una propiedad valorada en millones de euros. Rafael, dijo Natalia dirigiéndose a su agente inmobiliario, por favor asegúrate de que todos los inquilinos sean notificados del cambio de propiedad según marca la ley. Quiero que todo sea absolutamente transparente y legal. 3 días. Después, con las escrituras del edificio a su nombre y las llaves de todas las zonas comunes en su bolso, Natalia paseaba lentamente por el vestíbulo del que ahora era su edificio. Observó los detalles con nuevos ojos. El mármol desgastado, del suelo que necesitaba restauración, las puertas del ascensor que requerían modernización, la iluminación insuficiente que debería mejorarse. Todo esto lo apuntó mentalmente mientras subía en el ascensor hasta el 5º piso. Se detuvo frente a la puerta del apartamento 5B, el hogar de Pancho y su familia. Su antiguo refugio, ahora territorio extranjero. Dudó un momento antes de pulsar el timbre. Parte de ella quería simplemente usar la llave que aún conservaba, entrar como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, y ese pequeño gesto, tocar el timbre en lugar de usar su llave, simbolizaba esa transformación. Fue Kiana quien abrió la puerta, y la sorpresa en su rostro al ver a Natalia de pie en el pasillo fue casi cómica. «Natalia, Dios mío, has vuelto», exclamó, con una mezcla de alivio y algo que Natalia no pudo identificar. ¿Preocupación? ¿Culpa? ¿Resignación? No exactamente, respondió Natalia con calma. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con Pancho y contigo. Kiana se apartó permitiéndole entrar. El apartamento estaba igual que cuando lo había dejado 2 semanas atrás, pero Natalia lo percibía diferente. Más pequeño, de alguna manera. Más ajeno. «Pancho», llamó Kiana, «es tu madre. Ha vuelto». Pancho apareció desde la habitación principal, con expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en alivio. «Mamá, nos has tenido muy preocupados. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no nos dijiste dónde estabas?» «He estado ocupada», respondió Natalia simplemente, sentándose en el sofá y colocando su bolso a su lado. «Y necesitaba espacio para pensar. Podías habernos dicho algo más», continuó Pancho sentándose frente a ella. «He estado llamando a todos tus amigos. Incluso pensamos en denunciar tu desaparición a la policía. Te envié correos electrónicos todos los días y respondí a tus llamadas», le recordó Natalia. «Nunca estuve desaparecida, solo estuve ausente». Un silencio incómodo se instaló en la sala. Kiana, tras un momento de indecisión, se sentó junto a Pancho. «¿Has venido para quedarte?», preguntó finalmente, con un tono que intentaba ser acogedor pero que no lograba ocultar completamente su inquietud. «No», dijo Natalia. «He venido a traerles esto». De su bolso extrajo un sobre y lo colocó sobre la mesa de centro. Pancho lo miró con curiosidad pero no lo tocó. «¿Qué es?» «La notificación oficial de cambio de propietario del edificio», explicó Natalia. «Y la actualización de las condiciones de su contrato de arrendamiento». Pancho tomó el sobre con expresión confundida y extrajo los documentos, leyéndolos rápidamente. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad. «Esto dice que el edificio tiene un nuevo propietario», dijo mirando a Natalia. «Una empresa llamada Inversiones Ramón». «Así es», confirmó Natalia. «Mi empresa. La constituí hace 3 días». «¿Tu empresa?» La voz de Pancho se elevó. «¿Has comprado el edificio?» «El edificio entero», asintió Natalia. 8 pisos, 16 apartamentos y el local comercial de la planta baja. Una inversión bastante sólida, según mis cálculos. Kiana tomó los documentos de las manos de Pancho y continuó leyendo, su rostro palideciendo progresivamente. «Esto también dice que nuestro alquiler se triplicará a partir del próximo mes», dijo con voz débil.
También es correcto, confirmó Natalia manteniendo un tono profesional. Los alquileres en todos los apartamentos se actualizarán para reflejar los precios actuales del mercado. Como nuevo propietario, es mi derecho según la ley, una vez que expire el periodo de protección de renta, que en su caso será dentro de exactamente 30 días. «Pero eso es una locura», exclamó Pancho, poniéndose de pie. «No podemos pagar el triple. Tú lo sabes mejor que nadie». «Lo que sé», dijo Natalia manteniendo la calma, «es que este apartamento ha estado alquilado por debajo del valor de mercado durante años. Como propietaria tengo la responsabilidad de maximizar el retorno de mi inversión». «Mamá, somos tu familia». La voz de Pancho se quebró. «¿Cómo puedes hacernos esto?» Natalia lo miró, a este hijo al que había dado todo, que ahora la miraba como si fuera una extraña. Y tal vez lo era. O tal vez finalmente se estaba mostrando como realmente era. No solo una madre abnegada, sino una mujer completa, con dignidad y poder propios. «¿Cómo puedo hacerles esto?», repitió Natalia lentamente. «De la misma manera que ustedes me hicieron sentir que era solo una boca extra que alimentar. De la misma manera que planearon enviarme a una residencia sin consultarme primero. De la misma manera que olvidaron que el dinero para la entrada de este apartamento vino de la venta de mi propio hogar». El silencio que siguió fue absoluto. Kiana había palidecido aún más, dándose cuenta de que Natalia había escuchado sus palabras aquella noche en la cocina. «Pero no se preocupen», continuó Natalia, poniéndose de pie con una gracia que sorprendió incluso a ella misma. «No, los dejaré en la calle. En el sobre también encontrarán los detalles de 3 apartamentos disponibles en la zona, todos con alquileres dentro de lo que pueden permitirse. Y por supuesto, tienen un mes para decidir si quieren pagar el nuevo alquiler o mudarse». «¿Dónde vivirás tú?», preguntó finalmente Pancho, su voz apenas un susurro. Natalia sonrió por primera vez desde que entró al apartamento. «He decidido ocupar el ático del edificio. El apartamento 8A quedará vacante la próxima semana y ya he contratado a un equipo para renovarlo completamente. Tendrá espacio suficiente para mí y para cuando mis nietos quieran visitarme. Si es que quieren». Con esas palabras, Natalia recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia su hijo y su nuera, que permanecían inmóviles, como estatuas congeladas en un momento de revelación. «Ah, y una cosa más», dijo con suavidad. «No soy una boca extra que alimentar. Soy la mujer que les dio de comer cuando no tenían nada. No lo olviden». Y con eso cerró la puerta tras de sí y caminó hacia el ascensor, sintiendo cómo décadas de sacrificio silencioso se transformaban, por fin, en el regalo de la verdad. ¿Alguna vez te has sentido valorado solo en función de tu utilidad? Cuéntame en los comentarios si has vivido o conoces a alguien que haya experimentado algo similar. 3 días después de su visita al apartamento de Pancho, Natalia se encontraba supervisando las renovaciones de su futuro hogar en el ático del edificio. Los trabajadores iban y venían, transformando el espacio conforme a sus indicaciones. Amplios ventanales que dejaban entrar la luz natural, una cocina diseñada para alguien que disfrutaba cocinando, un estudio con espacio para sus libros y documentos, y lo que más ilusión le hacía, 2 habitaciones adicionales decoradas especialmente para sus nietos, para cuando quisieran visitarla, si quisieran visitarla. La incertidumbre de esa posibilidad pesaba sobre Natalia más de lo que quería admitir. «Señora Reyes, ¿dónde quiere que instalemos el sistema de sonido?», preguntó el electricista, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Sistema de sonido?», preguntó Natalia, considerando la propuesta. «Sí, me parece una excelente idea. Instálelo en la sala principal, por favor, y quizás también en la terraza». El electricista asintió con aprobación y se alejó para continuar con su trabajo. Natalia se sorprendió a sí misma. Hacía años que no tomaba decisiones basadas únicamente en su propio placer, sin calcular primero el impacto en los demás. Era una sensación extrañamente liberadora. Se acercó a los ventanales que daban a la terraza y observó Madrid extendiéndose ante ella. Desde esta altura,
Podía ver el Palacio Real a lo lejos y, más cerca, el bullicio de la Gran Vía. Este sería su reino ahora. No un rincón prestado en la casa de su hijo, sino un espacio propio, conquistado con la fuerza de años de trabajo, silencioso. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Teresa, su abogada. Todo en orden con los contratos de alquiler actualizados. Ya han sido enviados a todos los inquilinos, como solicitaste. ¿Cenamos esta noche para celebrar? Natalia sonrió y respondió afirmativamente. Otra cosa que había olvidado: la importancia de la amistad, de las relaciones basadas en el respeto mutuo y no en la obligación familiar. Mientras continuaba supervisando las obras, su mente regresaba inevitablemente a Pancho y su familia. No había tenido noticias de ellos desde aquella confrontación 3 días atrás. Parte de ella se preguntaba si había sido demasiado dura, si su reacción había sido desproporcionada. Pero otra parte, la parte que había estado silenciada durante demasiado tiempo, sabía que a veces las lecciones más importantes requerían medidas drásticas. «Señora Reyes», llamó el arquitecto, aproximándose con planos en mano. «Tenemos una propuesta para el baño principal que creo que le gustará. Hemos pensado en adaptarlo completamente para facilitar su movilidad con agarraderas, ducha a ras de suelo». «No», interrumpió Natalia con firmeza. «Agradezco la consideración, pero no quiero un baño de hospital. Quiero un baño hermoso, con una bañera donde pueda relajarme. Mi recuperación va muy bien y pronto no necesitaré adaptaciones especiales». El arquitecto pareció sorprendido, pero asintió. «Como usted prefiera, señora, diseñaremos algo elegante y funcional». «Gracias», respondió Natalia, y añadió tras una pausa. «Aunque quizás podríamos incluir algunas agarraderas discretas, por si acaso». Era un pequeño reconocimiento a su realidad física, pero en sus términos. No como una imposición de otros, sino como una decisión propia. La diferencia era sutil, pero crucial. Al final de la tarde, mientras los trabajadores recogían sus herramientas, Natalia recibió otra llamada. Esta vez era Rafael Mendoza, su agente inmobiliario. «Señora Reyes, tengo noticias interesantes», dijo con entusiasmo apenas contenido. «He recibido una oferta por el local comercial de la planta baja. Una cadena de cafeterías de lujo está interesada en alquilarlo». Natalia consideró la información. El local llevaba vacío casi un año, y una cafetería podría dar vida al edificio. «¿Qué condiciones ofrecen?» «Un alquiler bastante generoso, contrato a 5 años, y se harían cargo de todas las reformas necesarias», explicó Rafael. «Además, han propuesto un acuerdo especial. Todos los residentes del edificio tendrían un descuento permanente en sus consumiciones». «Me gusta», decidió Natalia. «Programa una reunión para la próxima semana. Y Rafael, gracias por todo. Tu apoyo en este proceso ha sido más que un agente inmobiliario. Ha sido un placer trabajar con usted, señora Reyes», respondió Rafael con sinceridad. «No todos los días se encuentra uno con alguien que sabe exactamente lo que quiere y tiene el coraje de conseguirlo». Tras colgar, Natalia se quedó sola en lo que pronto sería su hogar. El silencio, interrumpido solo por los sonidos distantes de la ciudad, la envolvió como un abrazo. Se permitió cerrar los ojos un momento, imaginando cómo sería su vida aquí. Desayunos tranquilos en la terraza, tardes leyendo junto a los ventanales, quizás retomar su afición por la pintura, y tal vez, solo tal vez, las risas de sus nietos llenando de nuevo los espacios vacíos. El sonido del timbre la sacó de su ensoñación. Extrañada, se dirigió a la puerta. Las obras aún no habían concluido, y no esperaba visitas. Al abrir, se encontró frente a Pancho, solo, con expresión indescifrable. «Hola, mamá», dijo simplemente. «Pancho», respondió ella, manteniendo la compostura a pesar de la sorpresa. «¿Cómo supiste que estaba aquí?» «El administrador del edificio me lo dijo», explicó él. «Al parecer ahora todos saben quién es la nueva propietaria». Natalia asintió y se apartó para dejarlo entrar. «Ten cuidado, las obras aún no han terminado». Pancho entró y observó el espacio a su alrededor con asombro evidente. Las vistas, la amplitud, la luz que inundaba cada rincón. Era un apartamento espectacular,
y claramente costoso. ¿Todo esto es tuyo ahora?, preguntó finalmente. Sí, confirmó Natalia. Todo el edificio es mío. Inversiones Ramón es mi empresa. Pancho caminó lentamente por el salón hasta llegar a los ventanales. Permaneció allí un momento, de espaldas a su madre, como si intentara procesar toda la situación. ¿Por qué nunca nos dijiste que tenías tanto dinero?, preguntó finalmente volviéndose hacia ella. Natalia consideró la pregunta. Era una buena pregunta, y merecía una respuesta honesta. «Porque nunca me preguntaste», dijo simplemente. «Siempre asumiste que, tras la muerte de tu padre, yo apenas podía arreglarme, que necesitaba tu ayuda, tu protección. Era más cómodo para ti verme así, como la madre mayor que depende de su hijo, no como una mujer perfectamente capaz de manejar su vida y sus finanzas». «Pero la empresa de papá era pequeña», insistió Pancho, confundido. «¿Y vendiste tu apartamento?» «La empresa era pequeña, pero tu padre y yo siempre fuimos buenos con los números», explicó Natalia. «Invertimos sabiamente durante décadas. Y sí, vendí mi apartamento para ayudarte con la entrada de tu piso, aunque nunca te lo dije. Preferí que pensaras que era un regalo, no un sacrificio». Pancho se dejó caer en una silla de plástico, la única disponible en la habitación aún en obras. El silencio entre madre e hijo se extendió, espeso, cargado de revelaciones y reconsideraciones. «Kiana está destrozada», dijo finalmente Pancho. «Cree que la odias». «No la odio», respondió Natalia con calma. «Nunca la he odiado. Pero tampoco permito que me trate como a una carga, como a una boca extra que alimentar». Pancho bajó la mirada avergonzado. «No debimos hablar así. Fue cruel y no es lo que realmente pensamos. Estábamos estresados. El apartamento es pequeño para 5 personas y...» «Lo entiendo», interrumpió Natalia. «De verdad lo entiendo. Pero eso no lo hace menos doloroso. Y tampoco cambia el hecho de que planeaban enviarme a una residencia sin consultarme primero. Fue idea mía», admitió Pancho sorprendiendo a Natalia. «Kiana no quería. Dijo que deberíamos buscar un apartamento más grande donde pudieras tener tu propio espacio. Pero yo pensé que estarías más acompañada en una residencia, que harías amigos de tu edad, que tendrías actividades, que sería mejor para ti. ¿Y no se te ocurrió preguntarme qué quería yo?». La voz de Natalia temblaba ligeramente ahora. «¿O asumiste que, como soy mayor, ya no tengo derecho a decidir sobre mi propia vida?». Las lágrimas aparecieron en los ojos de Pancho, algo que Natalia no había visto desde que era un adolescente. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No me di cuenta de lo que estábamos haciendo». Natalia sintió que algo dentro de ella se ablandaba. El dolor seguía ahí, pero ahora se mezclaba con la comprensión. No eran monstruos, su hijo y su nuera. Solo eran humanos imperfectos, atrapados en sus propias vidas complicadas, tomando decisiones equivocadas a pesar de sus buenas intenciones. «También lo siento», dijo finalmente, acercándose a su hijo y sentándose junto a él. «Quizás debí ser más clara desde el principio sobre cómo me sentía, pero cuando empiezas a sentirte invisible, a veces también te vuelves muda». Pancho asintió, secándose las lágrimas. «¿Vas a mantener el aumento del alquiler?», preguntó con una pequeña sonrisa triste. Natalia lo miró seriamente. «Sí, voy a mantenerlo». La sonrisa de Pancho desapareció, reemplazada por incredulidad. «¿En serio? ¿Incluso después de esta conversación?». «Especialmente después de esta conversación», confirmó Natalia. «No se trata de venganza, Pancho. Se trata de realidad. El alquiler que has estado pagando está muy por debajo del valor de mercado. Como propietaria del edificio, tengo la responsabilidad de establecer precios justos. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «ahora que sabes que tu madre es una empresaria exitosa, ya no sentiré que tengo que subvencionarte para compensar tu lástima». Pancho la miró perplejo al principio, y luego lentamente comenzó a reír. Una risa genuina, liberadora. «Dios mío, mamá, eres increíble, realmente increíble». «Lo sé», respondió ella,
permitiéndose también una sonrisa. Tu padre siempre lo supo. Pancho se puso serio nuevamente. Tendremos que mudarnos, no podemos permitirnos el nuevo alquiler. Lo sé, asintió Natalia. En el sobre que les dejé hay información sobre varios apartamentos disponibles. Son buenos, en barrios decentes y a precios que pueden pagar. ¿Los has buscado específicamente para nosotros?, preguntó Pancho, sorprendido. Por supuesto, respondió Natalia como si fuera obvio. Sigo siendo tu madre, y esos niños siguen siendo mis nietos, a quienes quiero más que a nada en el mundo. El silencio que siguió esta vez fue diferente, más liviano, más esperanzador. Roberto y Silvia preguntan por ti todos los días, dijo finalmente Pancho. Silvia dice que nadie hace las tortitas como la abuela. Tengo 2 habitaciones preparándose especialmente para ellos, respondió Natalia, señalando hacia un pasillo, para cuando quieran visitarme. Y sí, haré tortitas, montañas de tortitas. Pancho la abrazó entonces, un abrazo fuerte, sincero, que hablaba de arrepentimiento y esperanza a partes iguales. Natalia lo devolvió permitiéndose por fin sentir plenamente el amor que había estado protegiendo tras capas de dolor y dignidad herida. Eres bienvenido aquí siempre, hijo, dijo suavemente, tú y tu familia. Pero como visitantes, no como guardianes, como iguales, no como protectores. Entendido, asintió Pancho separándose para mirarla a los ojos, y prometo que nunca más te trataremos como una carga o una obligación, porque no lo eres, nunca lo has sido. Gracias, respondió Natalia. Y luego, con una sonrisa traviesa, añadió, aunque seguiré siendo tu casera y espero que pagues el alquiler puntualmente mientras encuentras un nuevo lugar. Pancho rió nuevamente, secándose las últimas lágrimas. Negocios son negocios. ¿Eh? Exactamente, confirmó Natalia. Tu padre estaría orgulloso. Cuando Pancho se marchó, prometiendo volver pronto con los niños, Natalia se quedó de pie junto a los ventanales, observando cómo la tarde caía sobre Madrid. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, y las luces de la ciudad se encendían una a una, como respondiendo a una antigua llamada. Pensó en Ramón, en su mirada sabia y su eterna fe en ella. Tenías razón, amor mío, susurró al cielo oscurecido. Mi valor nunca dependió de lo útil que fuera para otros. Y en ese momento, mientras Madrid se vestía de noche a sus pies y su nuevo hogar tomaba forma a su alrededor, Natalia Reyes se sintió, por primera vez en mucho tiempo, completamente libre. No era solo una madre, una suegra, una abuela. Era una mujer completa, con todas sus complejidades y contradicciones, con todo su poder. Y eso, más que el edificio y más que la lección aprendida, era su verdadera victoria. Para cuando octubre llegó a Madrid, trayendo consigo brisas frescas y hojas doradas que danzaban por las aceras, Natalia ya estaba completamente instalada en su ático. Las obras habían terminado, transformando el espacio en un hogar que reflejaba perfectamente quién era ella, elegante sin ser ostentoso, funcional sin sacrificar belleza, acogedor y a la vez sofisticado. La terraza, ahora su rincón favorito, había sido equipada con un pequeño jardín de plantas aromáticas, una pérgola para proporcionar sombra en los días soleados, y cómodas sillas donde disfrutaba sus desayunos mientras observaba el despertar de la ciudad. El sistema de sonido, que inicialmente había considerado un capricho, se había convertido en una fuente de alegría diaria, música clásica por las mañanas, jazz al atardecer, y ocasionalmente, cuando la nostalgia la visitaba, los boleros que Ramón y ella bailaban en su pequeña sala durante sus primeros años de matrimonio. El local comercial de la planta baja ahora albergaba una elegante cafetería que se había convertido rápidamente en uno de los puntos de encuentro favoritos del barrio. Natalia bajaba casi todas las tardes a disfrutar de un café y un trozo de tarta, a veces sola con un libro, otras veces acompañada por Teresa o por alguno de los nuevos amigos que había hecho desde su transformación, porque eso era lo que había ocurrido, una transformación, no solo del edificio, sino de ella misma.
La Natalia que se sentía invisible, que pedía perdón por el espacio que ocupaba, que agachaba la cabeza ante las miradas impacientes, había desaparecido. En su lugar había emergido una mujer segura, que hablaba con voz clara y firme, que tomaba decisiones sin consultar a nadie, que disfrutaba de su propia compañía tanto como de la de los demás. Pancho y su familia se habían mudado a uno de los apartamentos que Natalia les había recomendado a unos 20 minutos de distancia. Era un lugar más pequeño que el anterior, pero con una distribución más inteligente que lo hacía parecer espacioso. Al principio, Kiana había estado tensa y distante durante las visitas a casa de Natalia, pero con el tiempo algo inesperado había comenzado a suceder. La relación entre ambas mujeres había comenzado a florecer, basada ahora en el respeto mutuo en lugar de la obligación familiar. «Nunca pensé que diría esto», comentó Kiana una tarde mientras ayudaba a Natalia a preparar la cena para la visita familiar semanal. «Pero creo que te admiro, Natalia». Natalia, sorprendida, dejó de cortar verduras por un momento. «¿Me admiras? ¿Por comprar un edificio y subirles el alquiler?» Kiana rió, un sonido genuino que antes raramente compartía con su suegra. «No, aunque eso también fue impresionante, de una manera algo aterradora», admitió. «Te admiro por tu valor, por defender tu dignidad cuando todos a tu alrededor la habíamos olvidado, por recordarnos quién eres realmente». Natalia sintió un nudo en la garganta. De todas las consecuencias de su decisión, esta era quizás la más inesperada. El respeto de su nuera, que ahora la miraba no como a una carga o una obligación, sino como a una igual. «Gracias», dijo simplemente volviendo a sus verduras. «Y yo te admiro a ti por criar a 2 niños maravillosos mientras mantienes una carrera exitosa. No es fácil». «No, no lo es», concordó Kiana. «Y me hace pensar en lo que tú debiste enfrentar, criando a Pancho mientras trabajabas con Ramón en la empresa, sin las facilidades que tenemos hoy». «Eran otros tiempos», respondió Natalia. «Pero lo importante es que lo hice por elección, no por obligación, por amor, no por deber. Y esa es la diferencia que espero que todos recordemos». Roberto y Silvia habían adoptado el ático de su abuela como su segunda casa. Cada fin de 1900 semana, y a veces incluso entre semana después del colegio, inundaban los espacios cuidadosamente diseñados por Natalia, con risas, juegos y la energía inagotable de la infancia. Lejos de molestarle, Natalia disfrutaba profundamente de estas invasiones. Había diseñado las habitaciones de sus nietos precisamente para esto, para ser utilizadas, disfrutadas, vividas. «Abuela, ¿podemos poner música y bailar en la terraza?», preguntó Silvia una tarde de domingo, mientras Roberto ya manipulaba el sistema de sonido con la confianza de quien conoce perfectamente su funcionamiento. «Por supuesto, cielo», respondió Natalia, observando cómo ambos niños salían disparados hacia la terraza. Pancho, sentado junto a ella en el sofá, sonrió. «Les encanta estar aquí», comentó. «Creo que prefieren tu casa a la nuestra». «Es más grande», respondió Natalia con practicidad. «Y tienen permitido poner música alta y bailar en la terraza». «No es solo eso», dijo Pancho pensativo. «Es cómo te ven ahora. Para ellos, ya no eres solo la abuela que cocina y cuenta cuentos. Eres la abuela que compró un edificio entero y lo convirtió en su reino. Creo que Silvia quiere ser como tú cuando crezca». Natalia rió, genuinamente divertida. «Espero que encuentre modelos más convencionales». «No lo sé», respondió Pancho, serio a pesar de su sonrisa. «El mundo necesita más mujeres que sepan exactamente lo que valen y no tengan miedo de demostrarlo». Natalia lo miró con sorpresa y orgullo. Su hijo realmente había aprendido la lección. Otro gancho narrativo poderoso aquí. Las semanas pasaron y la vida en el edificio de Natalia siguió su curso tranquilo y satisfactorio. Sin embargo, una mañana fría de noviembre, mientras revisaba su correspondencia sentada en la cafetería de la planta baja, una carta particular captó su atención. El remitente era una empresa inmobiliaria internacional, y el contenido era tan inesperado como tentador.
una oferta para comprar su edificio por una suma que duplicaba lo que ella había pagado apenas unos meses atrás. Natalia releyó la carta 3 veces, comprobando que no había errores ni malentendidos. La oferta era real y generosa, tan generosa que aceptarla significaría asegurar no solo su propio futuro financiero, sino también el de Pancho y sus nietos. Pero vender significaría perder el control, perder su reino recién conquistado, perder quizás parte de esa identidad nueva y poderosa que había construido para sí misma. ¿Malas noticias?, preguntó el barista, notando su expresión preocupada. No exactamente, respondió Natalia, doblando cuidadosamente la carta y guardándola en su bolso. Solo una decisión difícil. Durante los días siguientes, la oferta ocupó sus pensamientos. La discutió con Teresa, quien, como abogada y amiga, le ofreció tanto consejos legales como personales. Financieramente, tiene todo el sentido vender, dijo Teresa durante una de sus cenas regulares. La ganancia sería extraordinaria y podrías reinvertirla en algo menos personal. Lo sé, asintió Natalia, jugueteando con su copa de vino. Pero este edificio no es solo una inversión para mí, es un símbolo de mi independencia, de mi poder. El poder no viene del edificio, Natalia, respondió Teresa con suavidad. Viene de ti, de quién eres ahora, y eso no cambiará, vendas o no. Natalia consideró estas palabras durante días. ¿Era cierto? Su transformación era lo suficientemente sólida como para sostenerse sin el apoyo tangible del edificio que había conquistado. Una tarde, mientras caminaba por uno de los pasillos del edificio, se detuvo a conversar con la señora Morales, una inquilina del 3er piso que vivía allí desde hacía más de 40 años. Era una mujer mayor que ella, viuda también, con una pensión modesta y un hijo que rara vez la visitaba. «No sé qué haría si tuviera que mudarme ahora», comentó la señora Morales durante su conversación. «Con los precios actuales no podría permitirme nada en este barrio. Y aquí está todo lo que conozco. Mi médico, mi panadería, mis pocas amigas que quedan». Las palabras de la anciana resonaron profundamente en Natalia. Ella había aumentado los alquileres, sí, pero siempre dentro de lo razonable, respetando especialmente a los inquilinos más antiguos y vulnerables. ¿Qué sucedería con personas como la señora Morales si vendía a una corporación inmobiliaria internacional cuyo único interés sería maximizar beneficios? Esa noche, Natalia tomó una decisión. Redactó una respuesta a la oferta, agradeciéndola pero declinándola firmemente. «El edificio no está en venta», escribió con su letra clara y precisa. «Ni ahora ni en un futuro próximo». Mientras sellaba el sobre, sintió una extraña mezcla de emociones, el vértigo de rechazar una suma tan importante, pero también una profunda satisfacción. No todo en la vida podía medirse en términos financieros. Algunos valores, la dignidad, la autonomía, la responsabilidad hacia otros, trascendían los números en una cuenta bancaria. Al día siguiente, durante la visita semanal de Pancho y su familia, Natalia les contó sobre la oferta y su decisión de rechazarla. «¿Estás segura, mamá?», preguntó Pancho, visiblemente sorprendido por la magnitud de la suma que su madre había rechazado. Es muchísimo dinero». «Estoy segura», afirmó Natalia con tranquilidad. «Algunas cosas no están en venta. Mi independencia es una de ellas». Pancho la observó con una mezcla de asombro y admiración. «Creo que nunca terminaré de conocerte completamente», dijo finalmente. «Cuando creo que ya no puedes sorprenderme más, haces algo como esto». «Tu padre decía lo mismo», respondió Natalia con una sonrisa nostálgica, «que incluso después de 40 años de matrimonio, seguía descubriendo nuevas facetas en mí». «Papá era un hombre sabio», asintió Pancho. «Sí, lo era», concordó Natalia. «Y me enseñó algo fundamental, que el dinero es importante, pero es un medio, no un fin. El fin es vivir con dignidad, con propósito, con la certeza de estar haciendo lo correcto según tus propios valores». Esa noche, mientras Natalia observaba las estrellas desde su terraza, pensó en el largo camino, recorrido en menos de un año. De ser una boca extra que alimentar en el apartamento de su hijo,
a ser la propietaria de un edificio entero y la arquitecta de su propia vida reinventada. Pero más importante que los bienes materiales o el estatus era la transformación interior. Había redescubierto su valor intrínseco, independiente de su utilidad para otros. Había recuperado su voz, su espacio, su poder de decisión, y en el proceso, extrañamente, había mejorado incluso las relaciones que parecían irremediablemente dañadas. El sufrimiento que había sentido aquella noche en la cocina, escuchando cómo su familia la reducía a una carga, parecía ahora distante, casi perteneciente a otra vida. No porque lo hubiera olvidado, nunca lo olvidaría, sino porque había sido transformado en algo más valioso, una lección, un catalizador, un punto de inflexión. «Ramón», susurró a las estrellas, como hacía frecuentemente en estos momentos de reflexión solitaria. «Tenías tanta razón. Mi valor nunca dependió de lo útil que fuera para otros. Siempre estuvo ahí, esperando a que yo misma lo reconociera». La respuesta del universo fue el suave murmullo del viento entre las plantas de su terraza y el brillo intensificado de una estrella particularmente brillante. Para Natalia fue suficiente. En los meses siguientes, Natalia encontró un nuevo propósito que ni siquiera había imaginado: convertirse en mentora y consejera para otras mujeres que, como ella en el pasado, estaban atrapadas en roles limitantes, sacrificando su identidad en el altar de las expectativas familiares y sociales. Todo comenzó de manera casual, durante una de sus tardes regulares en la cafetería de la planta baja. Una mujer de mediana edad se sentó en la mesa contigua, visiblemente alterada, hablando por teléfono en voz baja pero intensa. «No puedo seguir así, Carmen», decía la mujer, enjugándose lágrimas furtivas. 30 años de matrimonio y, ahora que los niños se han ido, mi marido me mira como si fuera un mueble más, como si mi único valor hubiera sido criar a sus hijos. Natalia no pretendía escuchar, pero las palabras resonaron tan profundamente con su propia experiencia que no pudo evitarlo. Cuando la mujer terminó su llamada, Natalia se acercó discretamente y le ofreció un pañuelo. «Perdone la intromisión», dijo con gentileza, «pero no he podido evitar escuchar parte de su conversación, y créame cuando le digo que entiendo exactamente cómo se siente». La mujer, sorprendida pero evidentemente necesitada de comprensión, aceptó el pañuelo y la invitación implícita a conversar. Se presentó como Luisa y durante las siguientes 2 horas compartió con Natalia una historia que, aunque diferente en detalles, resultaba dolorosamente familiar en su esencia. Una vida dedicada a otros, un yo silenciado en favor de las necesidades ajenas y la desorientación de encontrarse finalmente libre, pero sin saber quién era realmente fuera de sus roles de esposa y madre. «¿Y qué hago ahora?», preguntó finalmente Luisa después de desahogarse. «¿Cómo encuentro mi propio valor cuando siempre lo he medido en función de lo útil que soy para mi familia?». Natalia sonrió suavemente. «Empiezas por hacer exactamente lo que estás haciendo ahora, reconocer que existe un problema, que mereces más, que tu vida puede ser tuya de nuevo». Y así, sin planificarlo, Natalia comenzó a compartir su propia historia de transformación. No como un ejemplo de venganza o de confrontación dramática, sino como un testimonio de autodescubrimiento y renovación personal. «No todos necesitamos comprar un edificio entero para reclamar nuestro espacio», explicó con una sonrisa. «A veces basta con establecer límites claros, con recordar nuestros propios sueños, con dar pequeños pasos hacia la independencia emocional y, si es posible, también financiera». Este encuentro casual se convirtió en el primero de muchos. La cafetería de la planta baja, bajo la bendición de Natalia como propietaria, comenzó a albergar reuniones informales de mujeres que, como ella y Luisa, buscaban redefinirse después de décadas de entrega a otros. No era un grupo oficial ni tenía un nombre, pero entre sus participantes se conocía simplemente como el Círculo de Natalia. «No soy una terapeuta ni una gurú», aclaraba siempre Natalia cuando alguna nueva integrante llegaba con expectativas demasiado elevadas. «Solo soy una mujer que aprendió, quizás demasiado tarde,
pero nunca lo suficientemente tarde, que nuestro valor es intrínseco e independiente de nuestra utilidad para otros. Teresa, quien ocasionalmente participaba en estas reuniones, bromeaba diciendo que Natalia había encontrado su verdadera vocación. «Siempre fuiste buena con los números», le dijo una tarde, «pero resulta que eres aún mejor ayudando a las personas a recalcular el valor de sus propias vidas». Natalia reía y negaba tener cualquier talento especial, pero en secreto disfrutaba profundamente de estas nuevas conexiones. Ver a otras mujeres reclamar sus propias voces, establecer límites saludables con familias absorbentes, redescubrir pasiones abandonadas o aventurarse en territorios nuevos y desconocidos, le proporcionaba una satisfacción profunda que nunca había experimentado en su vida anterior. Pancho observaba esta transformación de su madre con una mezcla de admiración y cierto remordimiento. «Nunca imaginé que tuvieras tanto para dar a otros», le comentó una tarde mientras la ayudaba a preparar café para una de las reuniones del círculo. «Me pregunto cuánto de ti misma contuviste durante todos estos años por dedicarte a nosotros». Natalia consideró la pregunta con seriedad. «No lo veo como una contención, hijo. Elegí dedicarme a ti y a tu padre porque los amaba profundamente. Pero quizás olvidé que también podía amarme a mí misma con la misma intensidad». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Pancho, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «¿Arrepentirme?». Natalia sonrió, pasando una mano por el cabello de su hijo en un gesto que recordaba a su infancia. «No, no me arrepiento de nada de lo que di por amor. Me arrepiento de haber olvidado que también merecía recibir, de haber aceptado ser invisible cuando envejecí, de haber permitido que otros determinaran mi valor». Mientras preparaban bandejas con pastas y tazas de café, Pancho observó a su madre con nuevos ojos. Esta mujer elegante y segura, que ahora organizaba reuniones y aconsejaba a otras, que tomaba decisiones empresariales con firmeza y rechazaba ofertas millonarias sin pestañear, había estado siempre allí, oculta bajo capas de abnegación y modestia impuesta. «¿Sabes?», dijo Pancho, «creo que todos ganamos cuando por fin reclamaste tu espacio, incluso nosotros que al principio lo vimos como una pérdida». Natalia lo miró con sorpresa. «¿A qué te refieres?». «A que ahora mis hijos tienen dos modelos femeninos poderosos. Su madre, por supuesto, pero también una abuela que les demuestra que nunca es tarde para reinventarse, para exigir respeto, para ser plenamente uno mismo». Natalia sintió un nudo en la garganta. De todas las afirmaciones de su nueva vida, el respeto y la admiración de su familia era quizás la más inesperada y la más dulce. La voz cantarina de Silvia interrumpió el momento. «Abuela, tus amigas están llegando». Y efectivamente, las primeras integrantes del círculo comenzaban a entrar en la cafetería, que cerraba para el público cada jueves por la tarde para albergar estas reuniones. Natalia se secó discretamente una lágrima y se dirigió a recibirlas, mientras Pancho terminaba de preparar el café y los refrigerios. «Bienvenidas», dijo Natalia, extendiendo sus brazos en un gesto que abarcaba tanto el espacio físico como el emocional que había creado. «Bienvenidas a este lugar donde todas valemos por quienes somos, no por lo útiles que somos para otros». Mientras las mujeres se acomodaban y comenzaban a compartir sus historias, sus luchas y sus pequeñas victorias semanales, Natalia pensó en el largo camino recorrido desde aquella noche en la cocina, cuando escuchó las palabras que cambiaron su vida. «Es solo una boca extra que alimentar». Esas palabras que entonces la habían herido profundamente, ahora le parecían casi un regalo. El catalizador que necesitaba para despertar de décadas de conformidad silenciosa, para recordar quién era realmente, no una carga, no una sombra, no un apéndice de la vida de otros, sino una mujer completa y valiosa por derecho propio. Y mientras escuchaba a Luisa compartir con orgullo cómo había retomado los estudios universitarios que abandonó 30 años atrás, Natalia sintió una profunda gratitud por todo lo vivido. Lo bueno y lo malo, las alegrías y los dolores, los reconocimientos y los rechazos.
Todo ello la había conducido aquí, a este momento de plenitud que ni siquiera sabía que estaba buscando. La tarde avanzaba, y la luz dorada del atardecer madrileño se filtraba por los amplios ventanales de la cafetería, bañándolas reunidas en un resplandor cálido que parecía subrayar la transformación que todas estaban experimentando, cada una a su manera y a su ritmo. ¿Sabes qué es lo más valioso que he aprendido de ti, Natalia?, dijo una de las mujeres más jóvenes del grupo, María, quien a sus 40 y tantos estaba lidiando con el síndrome del nido vacío y un matrimonio que se había convertido en rutina. Que nunca es demasiado tarde para recordar quién eres, para reclamar tu espacio, para exigir ser vista y escuchada. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Natalia, conmovida, tomó la mano de María en un gesto de solidaridad femenina que trascendía edades y circunstancias. Y lo más importante, añadió Natalia, es recordar que no necesitamos permiso de nadie para ser quienes somos realmente. Ese permiso solo podemos dárnoslo nosotras mismas. Mientras el grupo continuaba su conversación, Natalia observó, por la ventana de la cafetería, y vio a Pancho jugando con Roberto y Silvia en la pequeña plaza frente al edificio. Su hijo había cambiado también, reconociendo sus propios errores y trabajando para ser un mejor padre, un mejor hijo, un hombre más consciente de los sacrificios invisibles que sostenían su mundo. Y en ese momento, contemplando a su familia y a su nuevo círculo de amigas, Natalia comprendió que su historia no trataba realmente sobre un edificio comprado o un alquiler triplicado. No era una historia de venganza o de poder, era una historia de dignidad recuperada, de valor reconocido, de espacio reclamado no desde la ira, sino desde el amor propio. Era la historia de cómo había pasado de ser una boca extra que alimentar, a ser la mujer que alimentaba a otros con su ejemplo, su sabiduría y su recién descubierta plenitud. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos, Natalia Reyes sonrió para sí misma, sintiendo en su corazón la certeza de que Ramón, desde donde quiera que estuviera, sonreía con ella, orgulloso de la mujer que siempre había visto bajo las capas de abnegación y sacrificio. «Tenías razón, mi amor», susurró nuevamente a las estrellas que comenzaban a asomar en el cielo crepuscular. «Mi valor nunca dependió de lo útil que fuera para otros. Siempre fue mío esperando a que lo reclamara». Y así, en la cafetería llena de mujeres que aprendían a reclamar su propio valor, en el edificio que simbolizaba su independencia, en la vida que había construido ladrillo a ladrillo con decisiones valientes y fronteras claras, Natalia había encontrado no solo un nuevo hogar, sino un nuevo propósito. Un propósito que trascendía los muros de concreto y las escrituras de propiedad. Un propósito que se multiplicaba en cada mujer que, inspirada por su ejemplo, se atrevía a decir: «Yo también merezco mi espacio. Yo también soy valiosa por quien soy, no por lo útil que soy para otros». Para cuando llegó diciembre, con sus luces navideñas y su espíritu festivo, Natalia decidió organizar una celebración diferente en su ático, no solo para su familia inmediata, sino también para las integrantes del círculo y sus familiares, y para algunos de los inquilinos del edificio que vivían solos, como la señora Morales. Transformó su terraza en un pequeño paraíso invernal, con luces tenues, mantas cálidas para combatir el frío madrileño y mesas llenas de comida preparada con amor. El sistema de sonido emitía suaves melodías navideñas y el aroma de ponche caliente y canela impregnaba el aire. Cuando sus invitados comenzaron a llegar, Natalia los recibió con la calidez y elegancia de quien se siente completamente cómoda en su rol de anfitriona, de mujer, de ser humano pleno. Ya no había timidez en su mirada, ni disculpas implícitas en su postura. Se movía por su espacio con la seguridad de quien sabe exactamente dónde pertenece. Pancho, Chiana y los niños fueron los primeros en llegar, ayudando con los últimos preparativos. La relación entre Natalia y su nuera había florecido en algo que ninguna de las dos hubiera imaginado meses atrás. Una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de las fortalezas y vulnerabilidades de cada una.
Esto es precioso, Natalia, comentó Kiana admirando la decoración. Has creado un verdadero hogar aquí. Gracias, respondió Natalia con una sonrisa sincera. Pero un hogar no lo hacen solo las paredes y los muebles, lo hacen las personas que lo llenan de vida. A medida que la tarde avanzaba y más invitados llegaban, el ático se llenó de risas, conversaciones y la calidez humana que ningún sistema de calefacción podía proporcionar. Natalia observaba la escena con una satisfacción profunda. Mujeres del círculo conversando animadamente con sus familiares, inquilinos ancianos compartiendo historias con los más jóvenes, niños, incluidos Roberto y Silvia, correteando entre los adultos con la energía inagotable de la infancia. En un momento dado, mientras servía más ponche a algunos invitados, Natalia notó que su teléfono vibraba en el bolsillo de su elegante vestido rojo. Era un mensaje de la empresa inmobiliaria internacional que meses atrás había intentado comprar su edificio. Ahora volvían a la carga, aumentando su oferta original en un 20%. Natalia sonrió para sí misma mientras guardaba el teléfono sin responder. Algunos entenderían su rechazo como una decisión financiera irracional, otros como un acto de orgullo o terquedad, pero para ella era simplemente coherencia con sus valores recién descubiertos. Su edificio, su reino, no estaba en venta, no porque el dinero no fuera tentador, sino porque lo que había construido allí, un hogar, una comunidad, un propósito, trascendía cualquier cifra monetaria. ¿Todo bien?, preguntó Pancho, notando su breve distracción. Todo perfecto, respondió Natalia volviendo al presente. Absolutamente perfecto. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y solo quedaban Pancho, Kiana, los niños ya dormidos en una de las habitaciones, y Teresa, quien se había quedado para ayudar con la limpieza, Natalia propuso un brindis. Por los nuevos comienzos, dijo levantando su copa, y por recordar siempre que nunca es tarde para reclamar nuestro espacio en el mundo. Por ti, mamá, añadió Pancho, con emoción en su voz, que nos enseñaste la diferencia entre ser útil y ser valioso. Por todas las mujeres que están aprendiendo a valorarse a sí mismas, sumó Kiana. Y por Ramón, concluyó Teresa, conocedora de la historia completa, que siempre supo el tesoro que tenía a su lado. Natalia sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero esta vez no las contuvo. Eran lágrimas de plenitud, de gratitud, de reconocimiento. Horas más tarde, cuando todos se habían marchado y la casa había vuelto al silencio, Natalia salió a la terraza envuelta en una manta. La noche era clara y fría, y las estrellas brillaban con intensidad sobre Madrid. Desde allí podía ver gran parte de la ciudad, sus luces, sus sombras, sus secretos. Lo logramos, Ramón, susurró a la noche, como hacía siempre en sus momentos más íntimos. Construimos una vida hermosa juntos, criamos a un buen hombre, y ahora estoy aprendiendo a construir una nueva vida por mí misma, y es hermosa también a su manera. El viento frío acarició su rostro como una respuesta, y Natalia cerró los ojos, permitiéndose sentir plenamente la paz que había encontrado. No era una paz sin desafíos. La vida seguía presentando obstáculos, decisiones difíciles, momentos de duda. Pero era una paz fundamentada en la certeza de su propio valor, en la dignidad recuperada, en el espacio reclamado. Ya no era una invitada en su propia vida, pidiendo permiso para existir. Era la propietaria, la arquitecta, la creadora. Y mientras Madrid dormía a sus pies y las estrellas vigilaban desde lo alto, Natalia Reyes supo con absoluta certeza que había encontrado finalmente los muros que realmente importaban, no los del edificio que había comprado en un acto de afirmación personal, sino los de la dignidad que había construido dentro de sí misma. Muros que nadie podría derribar, jamás. Muros donde su nombre estaba escrito no con tinta, sino con la verdad innegable de su existencia. Aquí vive Natalia Reyes, no una carga, no una obligación, no una boca extra que alimentar, sino una mujer completa, valiosa por derecho propio, arquitecta de su propia vida. Y para cada mujer que alguna vez fue silenciada,
para cada madre que fue reducida a una carga, para cada viuda cuyo valor fue olvidado. La historia de Natalia no era un cuento de hadas imposible, era un recordatorio, un mapa, una promesa, que nunca es tarde para recordar quién eres realmente, que nunca es tarde para reclamar tu espacio, que nunca es tarde para construir muros de dignidad alrededor de tu corazón y decidir quién tiene el privilegio de entrar. Porque al final, el verdadero hogar no está en las paredes que otros construyen para ti, está en las verdades que reconoces sobre ti misma, está en los límites que estableces con amor y firmeza, está en la certeza inquebrantable de tu propio valor, independiente de tu utilidad para otros. Y mientras Natalia contemplaba su reino, no solo el edificio, sino la vida que había construido con valor y determinación, supo que había llegado, finalmente, a casa, al verdadero hogar que siempre había estado dentro de ella, esperando ser descubierto. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.